Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Pop Libertario para el Instituto Juan de Mariana. Yo soy Ignacio García Medina y quizás me recuerden de charlas anteriores para esta casa, como Liberalismo en la Cultura Popular 1, 2, 3 y tantas otras. Y hoy tengo el placer de contar con el director del Instituto Juan de Mariana, don Manuel Llamas. Bienvenido, Manuel. ¿Qué tal, Ignacio? Un placer. El honor es mío de estar en tu programa Por Libertario. Un auténtico placer. Me alegra que así sea y estoy seguro de que vamos a tener un programa interesante porque la película yo creo que da pie a una conversación que podemos enfocar, de la que podemos sacar muchísimos temas. La película es La Dama de Hierro, en referencia a Margaret Thatcher, y es una película del año 2011 que hicieron con ella todavía en vida. Es decir, ella murió en 2013, si no recuerdo mal, y esta película la estrenaron en 2011. Y no sé qué te pareció a ti la película. Pues a ver, a mí me gustó mucho. Yo, fíjate, yo soy un gran cinéfilo, me encanta el cine, todo tipo de cine clásico, de acción, de suspense, de terror, es decir, hay de todo, ¿no? Soy muy variado en cuanto a géneros y demás. Y me gusta mucho el cine, pero no suelo ir a salas de cine. Porque prefiero disfrutar en la intimidad de mi casa, sin molestias de nadie, sin el típico, la típica que está, bueno, pues haciendo ruido, este tipo de cosas, ¿no? Pero esta película en concreto sí fui a verla al cine. O sea, ya es un caso raro que yo vaya al cine a ver una película, porque ya te digo, prefiero en mi casa, ¿no? Pero fui a verla y me sorprendió muy gratamente por varios motivos. En primer lugar, por la excelente interpretación de Meryl Streep, que hay que recordar que aparte de ser una grandísima actriz, la interpretación de este personaje le supuso el Oscar. O sea que es una película de Oscar porque hace una interpretación absolutamente magnífica sobre Margaret Thatcher, que no es un personaje fácil de interpretar. Tiene una serie de características muy particulares y, sin embargo, lo clava, lo hace realmente bien. O sea que en cuanto a interpretación, fantástico. Y luego, en segundo lugar, creo que la película refleja bastante bien lo que es la vida y obra de Thatcher en un tiempo relativamente corto, porque la película tampoco es excesivamente larga. Y yo creo que da con la esencia, es decir, recoge la esencia de Thatcher y además en su doble vertiente. Yo creo que es bastante original en cuanto a cómo refleja la vida de la ex primer ministra británica, una de las principales líderes políticas del siglo XX, y cómo lo refleja, ¿no? A mí me parece bastante significativo y bastante bien traído cómo a través de esa técnica de flashback donde va y viene, alternando el pasado y sus recuerdos con la vida en el presente, reflejando en el presente su vida familiar y su situación actual con su marido ya fallecido, con sus hijos, frente a la actividad política. Yo creo que ahí busca un equilibrio muy bueno entre la persona y el personaje, que no es lo mismo, porque evidentemente, como cualquier profesión, no solo a nivel político, son dos papeles muy diferentes. Y yo creo que lo logra reflejar muy bien. Lo logra reflejar muy bien. Y desde ese punto de vista, creo que es una gran película y cuando fui al cine, pues disfruté enormemente, porque además también refleja la parte política muy bien, ¿no? Cuál era su pensamiento, cuáles eran sus valores, cuáles eran sus principios. Y vamos, he de decirte y he de reconocer que yo me emocioné con algunos de los discursos de Margaret Thatcher, especialmente contra el sindicalismo aberrante que primaba en Reino Unido, ¿no? O sea, que lo refleja muy bien. Me gustó mucho. Pues fíjate, yo estando de acuerdo contigo en que la interpretación de Meryl Streep es muy buena, de hecho, la película prácticamente está hecha para que, toma, gánate el Oscar, ¿no? Prácticamente se lo pusieron así, digamos, en bandeja, aunque luego lo hace muy bien. Y también estando de acuerdo contigo en que la película, de una forma bastante original, intenta buscar ese equilibrio entre el personaje y la persona, como bien describías. Sin embargo, yo no estoy tan conforme con el resultado final porque creo
que ese equilibrio no, o por lo menos para mi gusto, no es tal, en el sentido de que me dio la sensación a mí, también es verdad que a lo mejor depende de lo que yo estuviera esperando, ¿no? Pero me da la sensación de que malgastaron mucho tiempo con su yo presente, así con el Alzheimer y esa demencia y esa cosa que, bueno, para mí no aportaba tanto como pudiera haber aportado a lo mejor profundizar un poquito más en los flashbacks, por así decirlo, ¿no? O por lo menos el punto ya quedaba claro, ¿no? Ese paralelismo que intentan hacer entre, entre sus recuerdos y cómo los afronta, en mi opinión se me quedó corta. También es verdad que yo a lo mejor iba esperando más un biopic al uso, ¿no? Casi un documental, vamos a decirlo así, más ordenado, y eso me descolocó un poco, por no decir bastante. Pero sí que es verdad que los flashbacks están muy bien, aunque bueno, no sé hasta qué punto, digamos, exprimieron al máximo las posibilidades, ¿no? De emocionar con los discursos de Margaret Thatcher, porque tampoco le dieron tanto tiempo, quiero decir, ¿no? También entiendo que a lo mejor la guionista y la directora, que no sé, más bien son sospechosas de ser más bien tirando a progres y tal, bueno, pues hayan dicho, bueno, vamos a no pasarnos, ¿no? Que si no nos llaman, si no nos llaman al orden aquí y tal. Bueno, es cierto que, a ver, para empezar, desde mi punto de vista, tiene más mérito incluso que la directora sea un poco progre, porque al fin y al cabo intenta reflejar, fíjate, no sé hasta qué punto intenta reflejar la imagen, que efectivamente la tenía, ¿no? De una líder implacable, fría, con mucha determinación, hasta cierto punto incluso ausente de empatía, porque la caída como primera ministra que refleja la película viene a reflejar su lado un poco más oscuro, ¿no? De cuando queda un poco, después de tantos años ejerciendo el poder, pues es muy habitual y muy típico que llega un punto en el que estás como endiosado. Y ella en ese punto se ve como humilla a sus más estrechos colaboradores y sus más fieles compañeros. Y eso es lo que en última instancia determina su caída, ¿no? Por parte de su propio partido conservador, que le dan la espalda y tiene que dimitir, se va obligada a renunciar. Pero por eso te digo, tiene incluso desde mi punto de vista más mérito porque creo que refleja bastante bien lo que es los principios básicos de su pensamiento. No entra a intentar denigrar o criticar su forma de hacer política. Yo creo que para los que conocemos al personaje y los que conocemos sus políticas, lo refleja bastante bien. Incluso alabamos esa parte en el sentido de que, oye, efectivamente su dureza contra los sindicatos para los que somos liberales es digna de aplauso. Es decir, lejos de levantarnos crítica, lo que nos levanta es emoción, ¿no? Y luego sí es cierto que desde mi punto de vista incluso tiene un punto positivo. El punto positivo es que refleja la parte menos conocida de Margaret Thatcher, que es su parte personal. Y de alguna forma, oye, refleja el gran amor que ostentaba hacia su marido. También cómo idolatraba a su padre. Y refleja el lado humano, ¿no? El lado humano que es el menos conocido, con lo cual yo creo que en última instancia incluso logra un efecto a lo mejor indeseado por parte de la propia directora o sus más ácidos críticos hacia la figura de Thatcher, que es incluso generar una cierta simpatía, un cierto acercamiento, una cierta empatía por todos aquellos que, sin ser liberales o sin admirar las políticas de Thatcher, ven en Thatcher pues una persona al menos con talento a la hora de ejercer la política, con determinación y con mucho mérito, porque al fin y al cabo hay que recordar un poco cuál es la vida de Thatcher. Thatcher es hija de un tendero de una ciudad británica de clase media normal que empieza de la nada. Que su padre tuvo sus pinitos en política, llegó a ser alcalde de su pueblo, de su ciudad.
pero ella realmente se labra su futuro, consigue entrar en Oxford, lo cual era realmente complicado, y con 24 años da un primer intento para ser diputada por el Partido Conservador, que no lo consigue, pero sigue en el empeño y lo logra 9 años después. Es decir, que, y además ella lo tenía muy claro, cuando en la política, en la película lo refleja muy bien, ¿no? Cuando su marido le pide matrimonio, ella le dice claramente, si piensas que yo voy a ser la típica ama de casa, olvídate. Yo tengo claros cuáles son mis objetivos, yo quiero hacer algo importante en mi vida y yo voy a luchar por ello. Y finalmente lo consigue, ¿no? Es decir, que incluso estando de acuerdo contigo, a mí me gustaría pues profundizar mucho más en su carrera política, etcétera, pero yo creo que eso ya entraría en el terreno del documental. Y esto, al fin y Claro. al cabo, se trata de una película que creo que refleja bien los dos puntos e incluso da una visión bastante desconocida de Thatcher, que es precisamente su lado más personal. Sí, porque de hecho ella quiso mantener su enfermedad o su condición final en total, en total, la más absoluta privacidad, cosa que quizás a la película se le pueda criticar que, bueno, se está inventando. De hecho, creo que una de las hijas criticó a la película por eso, ¿no? Como en plan, mira, se han inventado un montón de cosas, de esas cosas que no reflejan la realidad, pero bueno, entiendo que es para marcar eso. Yo estuve curioseando en los comentarios del público, ¿no? En algunas páginas de estas donde la gente pues da su opinión. Y tengo cierto sentimiento encontrado con eso que comentas de lo de humanizar a Thatcher, porque efectivamente muchos decían, criticaban la película porque la humanizaba, ¿no? Eh, pero por Bueno, otro lado era un es ser como, humano. claro, claro, pero por otro lado es como, eh, porque hay que humanizarla, quiero decir, como si no fuera humana, quiero decir, es como Claro. en plan, no, me parece un poco quizás a lo mejor condescendiente, ¿no? Vamos a humanizar a Ratchet como en plan, pero ¿qué pasa? Que partes del punto de partida que no era un ser humano, era una cosa abyecta ahí, ¿no? La ideología es tan poderosa en esas mentes que les choca, ¿no? Que darse cuenta de que era un ser humano y tal, ¿no? Pensaban que era, no sé, un monstruo neoliberal hecho ahí, no sé, hecho en un laboratorio y tal. No sé. Sí, eso es cierto. Por eso digo que yo creo que refleja, pues eso, una parte totalmente desconocida hacia el público, especialmente de izquierdas. Y luego, en cuanto a su actividad política, o sea, yo creo que tiene varias cosas positivas, ¿no? Hay frases que son lapidarias. Una de las cosas que tenía Thatcher, una de las muchas cosas buenas que tenía Thatcher, aparte de la determinación, que para mí es clave, es decir, ella era una mujer con una grandísima determinación, un gran talento, un gran olfato político, pero especialmente era una mujer con coraje, era una mujer muy valiente. Y eso es lo que define desde mi punto de vista a los líderes políticos. Ella además en un momento de la película viene a reflejar, viene a criticar con dureza a sus compañeros y al Partido Conservador por su tibieza, porque sus compañeros se fijaban o perdían mucho el tiempo intentando adaptarse al sentir popular, al sentir del pueblo, ¿no? De sus votantes, y tenían miedo a la hora de adoptar determinadas decisiones precisamente por las críticas que iban a recibir de los medios de comunicación, de las portadas y en última instancia de sus propios electores, de sus votantes. Claro, esto es como pretender, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, Ignacio, pero llevándolo al ámbito de la empresa, esto es como pretender que los trabajadores hagan el trabajo del empresario. Es decir, que los trabajadores digan cómo gestionar la empresa, cuál es la estrategia o el plan de negocios a corto y medio plazo. Oiga, para eso está el empresario, para eso está el dueño de la empresa y su equipo directivo. Los trabajadores tienen que hacer bien su trabajo. Pretender que lo que tiene que hacer un líder político es hacer seguidismo de lo que diga la opinión pública o determinados medios de comunicación es un gravísimo error. Un gravísimo error. El líder político tiene que llevar a cabo su programa político, con independencia de que las medidas sean populares o impopulares. Tiene que actuar con convicción.
Y para mí es lo más valioso Ujú. de Thatcher, de su legado, y también lo más valioso de la película en la parte que refleja la actividad política. Yo creo que eso lo explica muy bien, porque hay algunas frases lapidarias en donde ella dice que lo que realmente le importa, lo que le interesa es el pensamiento, es el mundo de las ideas. Ujú. Y que las ideas es lo que determina todo lo demás. Claro. Que el líder, en última instancia, lo que tiene que hacer es poner en marcha políticas y medidas, aunque sean impopulares a corto plazo, porque a medio y largo plazo, si son las medidas correctas, la gente se lo va a reconocer. Esto es justo, si te fijas, lo contrario a lo que suele pasar en política, que normalmente el político única, exclusivamente piensa en la portada de mañana, en el qué dirán, en que esto es impopular y por lo tanto me va a restar votos, sin tener en cuenta que la opinión pública ni sabe ni tiene por qué saber cuál es la mejor política económica o la mejor política fiscal o la mejor política en materia de relaciones exteriores. Si tú eres un buen líder político, tú pones en marcha tu programa a pesar o en contra incluso de la opinión pública. Y hay que recordar que a Thatcher le tocó gobernar en una situación enormemente compleja, especialmente desde el punto de vista económico, en medio de una recesión, todavía con los estertores de la crisis del petróleo, una situación compleja a nivel internacional, donde todavía no había caído el muro de Berlín y por lo tanto estaba el bloque soviético, y con una economía, la británica, absolutamente esclerotizada después de décadas de sindicalismo atroz y socialismo económico aberrante, que habían sumido a Reino Unido en un país con muchísimos problemas a nivel presupuestario y a nivel económico. Y ella decide dar un puñetazo a la mesa. En primer lugar, como estaba en contra de, o no estaba, no coincidía con esa forma de concebir la política tan timorata por parte de los líderes conservadores, en primer lugar da el paso para liderar el partido, cosa que consigue con sus propias convicciones, con la defensa de sus ideas, y en segundo lugar, lo más difícil, porque lo más difícil no es solo gobernar, liderar el partido e incluso llegar a primer ministro, sino luego ejecutar el programa que has prometido en contra de todo el mundo, incluso de tus propios compañeros de partido que no están convencidos de tus propias ideas. Y siendo además mujer, porque fue una de las primeras diputadas en el Parlamento británico, y esa foto mítica del gobierno, el primer gobierno de Margaret Thatcher, donde eran todo ministros y ella en el centro, la que mandaba, la jefa, ¿no? Entonces, para mí tiene un mérito enorme que pusiera en marcha especialmente en materia económica, que es la parte que más conozco, ¿no? Pero que pusiera en marcha su programa económico de austeridad, de recortes de gasto, de liberalización económica, de lucha contra los sindicatos, de privatización de empresas, de libre comercio, de reducción de impuestos en contra de todo el mundo y le saliera bien la jugada. Para mí es uno de los puntos más buenos de la película porque lo refleja muy bien. Hay una frase además que dice ella, y además estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Las ideas, a ella le interesan las ideas porque de las ideas parten las palabras, de las palabras parten las acciones, de las acciones parten los hábitos, de los hábitos parte el carácter y del carácter depende en última instancia tu destino. O sea, eso es lapidario. Y ella defiende sus ideas por tierra, mar y aire. Y lo mismo sucede en el gran episodio de la guerra contra Argentina por las Islas Maldivas, ¿no? Por las Islas Malvinas, en donde, bueno, pues en contra también incluso de parte de su gabinete, en ese caso se deja guiar por sus principios también, porque era totalmente injusto, era una agresión por parte de Argentina y bueno, y manda a la Armada Británica. O sea, que no le tembló el pulso a la hora de tomar esa decisión. De hecho, esa frase que tú comentas a mí también me gustó mucho. Yo estoy muy obsesionado con el tema este de las ideas, la batalla de las ideas, la batalla cultural, y lo que algunos se empeñan en decir que es una teoría de la conspiración de la derecha, que es el marxismo cultural, ¿no? Uno va a Wikipedia y te aclaran que el marxismo cultural es una teoría de la conspiración, a pesar de que los propios ideólogos marxistas lo definieran, lo expresaran, dieran su hoja de ruta, que se está cumpliendo y tal, ¿no? Entonces, es verdad que
esa tibieza de la que tú hablabas antes, creo que ha comido muchísimo terreno a la batalla, a esa batalla de las ideas, que yo creo que sí ha habido un despertar últimamente, porque si bien puede ser bastante, digamos, común a todos los políticos el guiarse por esas, vamos a decirlo así, por las encuestas, o el guiarse por decir las cosas o adaptar su discurso a lo que creen que la opinión popular es la que es lo que va a aceptar y tal. Yo creo que eso es especialmente sangrante en todo lo que no es el espectro de izquierdas en la política. Es decir, ¿por qué? Porque tienen dominado ese mundo de las ideas. Es decir, han conseguido de alguna manera, después de muchísimos años de adoctrinamiento por todas las vías, hacer que todo el mundo, quien más, quien menos, piense en términos socialistas. Si tú piensas en términos socialistas, evidentemente vas a terminar votando o apoyando ideas socialistas, sean de los partidos que sean, ¿no? Como decía Hayek en el prólogo de Camino de Servidumbre, ¿no? A los socialistas de todos los partidos. Y en ese sentido, Thatcher llevó casi a cabo, diría, una labor casi pedagógica, diría yo, que hacía. Hay muchos discursos de ella en el Parlamento que está prácticamente dándole clases a todos allí, incluidos a los de sus partidos, a los de su partido, explicándole a lo mejor cosas económicas u otro tipo de cosas, como si fueran niños pequeños, pero es que hay un momento en el que hay que explicarlo así, ¿no? Es decir, con esa claridad que nadie lo ha hecho hasta ahora. Te han, digamos, confundido, te han obnubilado con una serie de palabras, tecnicismos, una serie de ¿cómo te diría?, de definiciones o de mantras prácticamente que hay que derribar de esa manera, como ella hizo. Y uso la palabra derribar no de forma inocente, porque tú también mencionaste hace un momento la caída del muro de Berlín, ¿no? Cosa que en la película yo creo que también como que dejan un poquito demasiado como una nota al pie, ¿verdad? Y yo siempre digo, está mal llamada la caída del muro de Berlín, porque el muro de Berlín no se cayó, hubo que tirarlo, quiero decir, es el derribo del muro de Berlín, ¿no? Deberíamos decir el derribo del muro de Berlín, porque cuando uno dice la caída del muro de Berlín parece como que, bueno, aquello cayó, pues, no sé, por un error de los ingenieros, ¿no? Prácticamente, ¿no? Vamos a decirlo así, como algo parecido decía Lelutier, ¿no? Hubo que tirarlo. Y fue gente como Thatcher, gente como Reagan, el Papa Juan Pablo II y bueno, y tantas otras, y las propias gentes de allí que activamente tuvieron que hacer que aquello se cayera, porque si no, eso seguiría levantado, quiero decir, si por ello fuera, eso seguiría levantado, ¿no? Esto es muy importante que dices porque efectivamente coincido totalmente contigo. El tema de las ideas, la batalla de las ideas, la batalla cultural es fundamental. Y eso es para mí es el gran legado de Thatcher. Con independencia del éxito de sus políticas, que fue un gran éxito, es decir, Reino Unido vivió un antes y un después de Thatcher. Es decir, Reino Unido, como digo, era una economía absolutamente deprimida, en medio de un estancamiento agónico, con un bipartidismo que en realidad daba igual que gobernaran laboristas o conservadores, porque el Partido Conservador era casi tan socialista como el Partido Laborista. Entonces, había traicionado todos sus principios. Algo parecido, muy parecido, por cierto, a lo que sucede en países como Argentina, y además ahora está de plena actualidad, y si quieres podemos tocar el tema de Milei, o países como España, en donde no hay diferencia, básicamente, entre el Partido Popular en muchos ámbitos, ¿no? El gobierno de Mariano Rajoy fue idéntico al de Zapatero a nivel económico fiscal, incluso peor, si me apuras. O sea, fue un desastre, absolutamente. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que es muy importante el mundo de las ideas, es muy importante la lucha cultural. Y con respecto al tema del muro de Berlín, totalmente de acuerdo. El muro de Berlín no cayó, el muro de Berlín hubo que derribarlo. Y el gran fracaso de la Unión Soviética no fue la caída del muro, fue el tener que levantarlo. Esa es la clave del asunto. Tuvieron que levantar un muro para evitar que la gente de Berlín Este pasara a Occidente, porque se les estaba yendo en masa la población. Por lo tanto,
el tema de las ideas es fundamental. Y Thatcher, yo recomiendo a todos nuestros oyentes, nuestro público, hay una cuenta magnífica en Twitter, una cuenta automatizada, que se llama así, Margaret Thatcher, que se dedica a colgar citas de discursos e intervenciones de Thatcher durante toda su carrera política. Y es una auténtica maravilla, porque en lecciones son pildoritas de conocimiento de 3 frases lapidarias. ¿Cuál es el éxito que tuvo Thatcher? Desde mi punto de vista. El éxito fue que logró liderar su partido sin traicionar sus ideas. Es decir, lo hizo por pura convicción. Ella defendía un ideario y logró los apoyos necesarios para convertir el Partido Conservador en un partido, pues como debería ser cualquier partido liberal conservador, un partido de derecha o de centro derecha, muy liberal en lo económico, más conservador en lo social. Por lo tanto, logró, en primer lugar, dar esa batalla y acabar con la socialdemocracia que impregnaba el Partido Conservador durante esa época, muchos años. Y luego, en segundo lugar, logra lo impensable, que es transmitir con éxito las ideas de la libertad en una sociedad, la británica, que era profundamente estatista, profundamente sindicalizada y profundamente socialista después de décadas de socialismo. Entonces, claro, por eso tiene tanta importancia lo que ella dice de tenemos que dejar al margen el mirar las encuestas y el mirar qué dice este periódico o este otro o lo que piensa la gente, porque nuestra tarea es liderar el país y hacer política y poner en marcha nuestras ideas. Y si tiene éxito, y ella estaba convencida de que lo iba a tener, la gente nos seguirá y la gente lo reconocerá. Y así fue. Ese fue el gran éxito. Y casos de estas características hay muchos. Por desgracia, los políticos tienen miedo a aplicar medidas porque son impopulares. Y cuando tú las aplicas, siendo las correctas, al final la opinión pública te acaba dando la razón y te acaba apoyando. Y te acaba apoyando tus políticas y eso se acaba reflejando en votos. Hay un estudio magnífico sobre las políticas de austeridad en tiempos de crisis que refleja que aquellos gobiernos que se ven obligados en un momento de recesión a hacer las cosas bien y, por lo tanto, aplicar el recetario impopular, pero correcto, de recortes de gasto público y recortes de impuestos, al principio sufren electoralmente en las encuestas, pero en última instancia, como esas son las medidas correctas, la situación mejora y automáticamente la gente lo respalda, ¿no? Y acaban ganando elecciones. Bueno, esto fue lo que sucedió un poco con Thatcher. Y sin embargo, sucede lo contrario cuando eres un timorato, ¿no? Y sobre este tipo de casos hay muchos. El caso de Macri en Argentina a mí me parece que es un ejemplo muy claro. Macri logró vencer en las elecciones a Cristina Fernández de Kirchner y puso, y con un programa que pretendía darle la vuelta al socialismo atroz peronista de los Kirchner en Argentina. ¿Qué hizo cuando llegó al poder? No hizo nada. Apostó por el llamado gradualismo, es decir, no hacer nada, por miedo a perder. No es que nos va a castigar el electorado y por miedo a aplicar esas medidas impopulares para salir de la crisis, no hizo prácticamente nada y en las siguientes elecciones perdió. Bueno, es lo mismo que le pasó a Mariano Rajoy, exactamente lo mismo. O sea, no aplicó las medidas que tenía que aplicar, la situación, mucha gente, especialmente porque se dedicó a machacar impuestos a sus votantes, le dio la espalda y Rajoy fue el gran hacedor, por así decir, de la división del Partido Popular en 3, es decir, Ciudadanos por un lado en su izquierda y Vox en su derecha, y por lo tanto un destrozo político histórico del Partido Popular por culpa de eso, de haberle dado la espalda a las ideas que inicialmente defendía. Bueno, eso fue lo que no hizo Thatcher en ninguna instancia. Thatcher tomó el mando del partido, tomó el mando del país. De hecho, hay una escena muy buena en la que los asesores de Thatcher le dicen, si quieres cambiar el partido, lidéralo. Si quieres cambiar el país, lidéralo. Pero liderarlo significa que tomas tú las decisiones, con todo lo que ello supone, ¿no?
Y ese fue el gran éxito. Y prueba de ello es que ni siquiera perdió unas elecciones. A Thatcher la echó su propio partido por una cuestión de bueno, guerras internas, por ese problema que digo que no sé hasta qué punto fue así, pero sí es posible que ese endiosamiento que sufrió al final, pues a lo mejor le pasó factura, especialmente entre sus aliados más cercanos, y finalmente fue su propio partido el que la echó. O sea, no la echaron ni siquiera los británicos, la echó su partido. Claro, es que la convicción, digamos, en ese sentido es un arma de doble filo, porque si para aplicar medidas que, digamos, se verán sus frutos al largo plazo o al medio plazo, tienes que tener convicción, porque si no caes en ese cortoplacismo del que hablabas, que lo que te va a llevar es, al final, no solo a no aplicar las medidas que eran necesarias, sino que al final te van a criticar igual, porque vamos a decirlo así, es decir, Rajoy, a pesar de lo timorato, de incluso a veces adelantar por la izquierda a la propia izquierda en algunas cuestiones, como los impuestos o los tramos del IRPF y tal, al final el votante de izquierda siempre va a verlo como el fascista. De hecho, en España hemos tenido fascismo en Ciudadanos, hemos tenido fascismo en el PP, hemos tenido fascismo en Vox, incluso ahora algunos llaman fascista a Felipe González y al propio Alfonso Guerra, ¿no? Entonces, pues si te van a criticar igual, pues al menos haz las cosas que tienes que hacer. Quiero decir, te van a criticar igual, pues haz las que tal y no intentar contentar, porque primero, no los vas a contentar. Segundo, va a ser un desastre. Y tercero, de alguna manera también, como tú apuntabas, destruyes el futuro porque es como, bueno, eso ya se intentó, aunque no se haya intentado realmente. Y lo único que haces es garantizar el triunfo de las otras ideas, ¿no? Porque ya te digo, no es solo perder 4 años, es que pierdes 20. Porque, porque dejas quemado dejas quemado, digamos, el discurso si no aplicas las ideas. Bueno, pues al menos aplícalas, ¿no? Esto es como pensar, tú antes decías lo de la empresa, ¿no? Lo de que un jefe y los trabajadores deben de cada uno pues asumir sus ámbitos de responsabilidad. Esto es como en el fútbol, es decir, esto es como pretender que, no sé, como que un presidente del Barça o un presidente del Madrid quiera congraciarse con la afición contraria y decir, bueno, no voy a fichar a este que es demasiado bueno, tal, y No pensar vaya a que ser que se cabre exacto. Y pensar, o incluso decir que el otro equipo es mejor tal, y pensar que luego va a llegar el partido y los de la otra afición te van a aplaudir o no te, o no te van a insultar cada vez que pase el balón cerca de la banda y cosas así. Es decir, me parece realmente pueril, pero al fin y al cabo es lo que sucede porque lo vemos, dice, no es una cosa de un país o de un solo líder, no, es que es una cosa generalizada en todo el mundo, salvo honrosas excepciones que estamos viendo surgir últimamente, pero es eso, ¿no? Es como, bueno, voy a que me quieran, quiero que me quieran. No te van a querer. Totalmente. Totalmente. Y al final es cortoplacismo. O sea, tú Claro. piensas en el... Hay otra escena muy buena que creo que lo refleja muy bien también la película, ¿no? Cuando ella habla precisamente de esto, de la importancia de las ideas, y dice que uno de los grandes males que había en su época, que es el mismo mal que ha habido siempre y que tenemos también hoy, es que los políticos no se preocupan tanto por las ideas, sino por el sentir, por los sentimientos. Oiga, mire, que esto no es una cuestión de sentimientos, que esto es una cuestión de ideas, de pensamiento, de que sean las ideas correctas. Y si finalmente juegas al cortoplacismo con ideas que son equivocadas, por miedo precisamente a perder el puesto, pues es que al final vas a perder el puesto exactamente igual, porque estás aplicando ideas incorrectas que no van a dar solución a los problemas que te están demandando tus votantes, vas a perder las elecciones y encima no vas a mejorar nada. Entonces, claro, hay que dar las batallas y la propia Thatcher lo dice, ¿no? Es decir, la importancia de no traicionarse a uno mismo, ser tú mismo y adelante con tus ideas. Y oye, si por lo menos jugar la partida. Las batallas que se pierden son las batallas que no se dan. Entonces, tú a lo mejor puedes perder unas elecciones a pesar de que has hecho las cosas bien. Eso puede suceder. Pero lo que está claro es que haciendo las cosas mal vas a perder, seguro, y encima no vas a hacer nada bueno, ¿no? Hay Y una como frase, digo,
Eso es clave. Y llevado al mundo de la empresa es exactamente igual. Los grandes líderes en todos los ámbitos tienen que tomar decisiones aunque sean impopulares, aunque no sean las decisiones que desean sus trabajadores, las decisiones que, como bien tú dices, desean los aficionados del equipo contrario. Pero es que esa no es la función ni de los trabajadores, ni de los aficionados, ni de la gente en general. La función de un líder político es liderar, es poner en marcha un programa en base a una serie de ideas y ejecutarlo. Y con convicción y sabiendo que si las ideas son correctas va a funcionar y va a sacar a la economía, en el caso de políticas económicas, de una situación problemática o va a generar crecimiento y va a generar bienestar. Y además es más importante por lo que tú dices, por la batalla de las ideas y el tema de la lucha cultural. Es que si tú vas como partido conservador o liberal conservador y, sin embargo, en el fondo, en la práctica, estás comprando el discurso de la izquierda y aplicando programas de izquierda, primero, estás traicionando a tus votantes y, por lo tanto, vas a perder de una u otra forma respaldo electoral o apoyo electoral. Y, en segunda instancia, en ese campo siempre te va a ganar la izquierda, porque es su campo. Entonces, al final es un juego, juegas a perder. Es decir, es una mentalidad perdedora, no es una mentalidad ganadora. Al final, con ese tipo de políticos, en última instancia, el votante liberal conservador, el votante que no es socialista, vota contra el socialismo tapándose la nariz para votar al Partido Popular, en este caso, o al partido que no es oficialista en Argentina. No vota con convicción, no vota con ilusión, no vota a favor, vota en contra, por el mal menor. Entre un socialismo más radical y un socialismo menos radical, pues me quedo con el socialismo menos radical, pero porque no tengo alternativa. Y eso es terrible, eso es terrible. Y bueno, yo creo que hay muchos ejemplos al respecto también en política nacional de cómo liderar un proyecto y de cómo ganar elecciones con amplias mayorías precisamente defendiendo tus ideas y ejemplos al contrario, ¿no? En el caso del Partido Popular y en el caso de Reino Unido y volviendo a Thatcher, es un ejemplo magnífico de cómo una política que parte de la nada, que consigue a base de esfuerzo, de trabajo, de talento, pero especialmente de coraje, como digo, para llevar a cabo sus ideas y su ideario, consigue el poder en su partido y consigue el poder en su país. Y luego, muy importante lo que estabas diciendo, sus discursos. Es que ella, lo que ella hace en sus discursos es explicar sus ideas, explicar su programa de forma que sea entendible. Ese es el gran éxito de Thatcher, o sea, su oratoria en sus discursos, que era algo parecido a lo que le pasaba a Reagan. Reagan lograba conectar con el gran público norteamericano vendiendo ideas complejas de forma muy sencilla y comprensible para el gran público, o lo que sucede también con Milei, ¿no? Que ha llevado la palabra libertad a un país que la libertad era absolutamente repudiada por la inmensa mayoría de argentinos. Ese es el gran talento y el gran éxito de este tipo de políticos, que consiguen vender ideas de una forma, ideas liberales, que es complicado, de forma sencilla y de forma exitosa. Hay una frase de Margaret Thatcher que no sale en la película, pero que creo que encapsula esto de lo que estamos hablando. Ella decía, dice, y la voy a leer literalmente, dice, el otro bando tiene una ideología contra la cual poner a prueba sus políticas. Nosotros también debemos tener una, porque es que si no... No hay alternativa. Claro, te comen la tostada, que es lo que ha pasado y vemos pasar continuamente, ¿no? Otro aspecto de la película o del personaje que me gustaría señalar, del que tú has dado alguna pincelada, pero a mí me gustaría, digamos, me has dejado el balón botando y yo voy ahí a rematar, es el siguiente. Tú hablabas de que ella tuvo que labrarse, ¿no? Su liderazgo contra viento y marea y tal y cual. Curiosamente, esta película está hecha por una directora y una guionista que en todas sus otras películas el feminismo está metido con cuchara, no, lo siguiente, es decir, te lo dan así, te lo meten a presión. Aquí, ni mu, prácticamente. Hay alguna escenita de unos señores que pasan y dicen, uy, la mujercita, no sé qué tal, pero no hacen nada, ¿no? ¿Cuándo veremos
Manuel, ¿tú crees que viviremos para ver un homenaje de las feministas a personajes como Margaret Thatcher, que parece que no son mujeres, por lo visto? ¿Tú crees que... Imposible. No, ¿verdad? Yo creo que Imposible. no, ¿no? Aunque... Eso sí que yo creo que... Pero no por nada, sino porque es un feminismo malentendido. El feminismo es una bandera de la izquierda, protagonizado por gente de izquierdas y liderado por gente de izquierdas, ¿no? Pero, como digo, es un feminismo malentendido. Y es una parte muy interesante también de la película. Thatcher, o sea, si entendemos el feminismo como la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, que eso es algo de antes de ayer, o sea, de ahora, de hace 3 segundos en la historia de la humanidad, y que es un principio liberal básico, la igualdad ante la ley, con independencia de tu religión, de tu sexo, de tu raza. Bien, Thatcher es, entendido el feminismo en ese sentido, es una feminista espectacular, o sea, absolutamente espectacular. ¿Cómo da la batalla, el coraje que tiene? Bueno, primero, por puro convencimiento. Ella tiene claro que no quiere ser ama de casa en los años 50, en los años después de la Segunda Guerra Mundial, donde la familia tradicional en Reino Unido, en Europa y en Estados Unidos, pues lo vemos todos en las películas, ¿no? Pues era el marido era el que trabajaba, el cabeza de familia, el que traía el dinero a casa, y la mujer se dedicaba a cuidar a los niños y a dejar la casa recogida, ¿no? Bueno, Thatcher tiene muy claro que no quiere eso. ¿Pero por qué? En primer lugar, ella idolatra, como decíamos antes, a su padre. Es su gran referente, ¿no? Ella quiere ser como su padre y no quiere defraudar a su padre. Su padre, de hecho, le dice, cuando consigue el puesto en Oxford, le viene a decir, no me defraudes, ¿no? Yo confío mucho en ti, tenía mucha confianza en su hija, en todo lo que podía dar de sí. Entonces, ella quiere estar a la altura y luego también por mérito propio, ¿no? Una mujer inteligente que consigue entrar en Oxford, que quiere hacer carrera y que quiere hacer cosas, quiere hacer algo con su vida. Entonces, primer punto, o sea, brutal. No solo trabajar, sino entrar, porque ya de entonces las mujeres se fueron incorporando al mercado de trabajo de forma gradual, pero entonces también había una serie de puestos que eran más femeninos, por el tema pues, enfermería, secretarias, etcétera, ¿no? No, ella da el salto a un mundo que está absolutamente masculinizado, donde no hay mujeres, que es la política. Y lo hace llegando de cero. Y de hecho hay una imagen fantástica cuando llega al Parlamento británico, donde no hay baños para mujeres, no hay oficinas para mujeres. Básicamente la ponen en un cuartucho con una tabla para planchar. Es decir, una cosa horrorosa. Y bueno, luego lo consigue, y no solo lo consigue y irrumpe en la política nacional británica, sino que además da el paso para liderar el partido, cosa que nunca antes había sucedido, ya no en Reino Unido, sino en toda Europa. O sea, fue un ejemplo a nivel occidental de las primeras políticas que logran dar el salto para liderar un partido político y luego posteriormente un gobierno como primera ministra. Y rodeado de ministros, es decir, ella tiene frases míticas al respecto, ¿no? Yo no quiero que me trate de forma diferente. Ella es mujer, pero quiere que la traten como el resto de hombres, porque tratarla de forma diferente supone denigrarla por su sexo. Y luego hay una imagen buenísima que a mí me gusta, pero fíjate, no está recogida en esta película, pero que tiene que ver, que es The Crown, la gran serie de Netflix, en donde cuando en la etapa que le toca a Thatcher, hay una escena buenísima donde algunos de sus primeros ministros en su primer gabinete están en contra de sus políticas, ¿no? Precisamente por lo que comentábamos, el cortoplacismo. Esto no lo refleja la película de Thatcher, pero sí en un episodio de The Crown lo refleja muy bien. No coinciden con el programa económico y presupuestario de Thatcher precisamente por eso, porque piensan que les va a costar el puesto a las elecciones, porque son medidas impopulares. Ella quería aplicar recortes, quería privatizar partes de la economía, etcétera, y parte del Partido Conservador no estaba de acuerdo. Bueno, ella empieza a notar que le pueden dar puñaladas por la espalda, que pierde lealtad, no se fía de alguno de sus ministros, y lo que hacen en esa magnífica escena de The Crown, por cierto, maravillosamente interpretada por la que fue
la actriz que interpretaba a Scully, la mítica Scully en Expediente X, Ujú. pues coge una escena ella sola en su despacho y coge el listado de ministros y coge un bolígrafo y empieza a tachar. Pam, pam, y los hace entrar uno a uno para cesarlos. Entonces, eso, pero vamos a ver, qué maravilla. Eso sí que es feminismo, eso sí que es Eso empoderamiento. sí es empoderamiento. Eso es auténtico empoderamiento. Los ministros, algunos de ellos blancos, con la tez blanca, absolutamente acobardados ante el carácter de esta mujer, que conscientes de que van al matadero y de que les van a cortar la cabeza, de que los van a Por cesar no decir otra por, cosa que les vayan a cortar. por intentar apuñalarla por la espalda, ¿no? Bueno, pues ese es el auténtico feminismo y desde luego que es una auténtica lección de que evidentemente cualquier persona, hombre, mujer, puede lograr, si se lo propone, lo que pretenda, ¿no? Y Thatcher es un ejemplo de ello. Pero fíjate qué curioso es, ¿no? Que tú le preguntas a cualquier persona así, vamos a decirlo con sentido común, aunque no es una palabra una expresión que me gusta usar mucho, pero a cualquier persona, digamos, no ideologizada, le preguntas, dime un personaje histórico mujer que haya sido como la más relevante o así, o un referente, o eso, una mujer empoderada y tal. Y prácticamente el primero que se nos tiene que venir a la cabeza a cualquier persona medio normal así sería Margaret Thatcher. Porque de hecho es que, vamos, es la dama de hierro, precisamente, ¿no? Es icónico en ese sentido, ¿no? Vamos, no, me vas a perdonar la grosería, pero una mujer con huevos, ¿no? Con más huevos que cualquier otro tío. Y sin embargo, le preguntas a cualquier persona ya que esté ideologizada en ese sentido y a lo mejor te la nombran al final si es que te la nombran, ¿no? Porque pierde su condición de mujer por el hecho de no ser de izquierda, ¿no? Entonces el feminismo al fin y al cabo es eso, es primero tienes que ser de izquierda y luego mujer para que se te considere un icono feminista. Si es a la inversa, no, o si es primero eres mujer y luego no eres de izquierda, ya, no, eres una alienada o algo así, no sé qué palabrejo inventarán para eso. Totalmente. Fíjate que el término del apodo de la dama de hierro no se lo. O sea, no parte de cualquiera. Son los propios soviéticos los que la tildan, la llaman dama de hierro. O sea, te imaginas, no es que sea Reagan, un amigo, un aliado, no. Los soviéticos. Con lo Miedo cual, le tenían. la respetaban. Claro, Sí, esto sí, es muy importante. La respetaban. La respetaban precisamente por lo que comentabas antes, ¿no? Por ser fiel a sus principios. Contra viento y marea. A mí me parece que es un ejemplo precisamente de empoderamiento y de ascenso por ahí. Ahora, bueno, pues ahora ya desde hace muchos años, ¿no? Desde la Constitución del 78 hay plena igualdad entre hombres y mujeres y en muchos países occidentales incluso antes, ¿no? También en Reino Unido. Pero sí es cierto que ella tuvo que destrozar esto de los famosos techos de cristal, tuvo que destrozar varios techos de cristal teniendo todo en contra, porque fue una de las primeras que dio el salto. Claro, lo complicado es es ser la primera, cuando nadie se atreve, ¿no? Pues, o cuando ya está, perdón, cuando ya está todo, cuando ya no hay techos de cristal, todos gozamos de los mismos derechos, de los mismos deberes, de una igualdad ante la ley, cuando las mujeres ya están plenamente incorporadas al mercado laboral, pues tiene menos mérito. Pero ser de las primeras en dar, tener el coraje suficiente y la convicción para dar ese salto, el salto a la política, luego al gobierno y luego poner en marcha sus políticas en contra incluso de sus propios ministros, para mí tiene triple mérito si cabe, ¿no? Y volviendo precisamente al tema de la defensa de las ideas, yo tenía aquí apuntadas algunas frases que me parecen lapidarias de Thatcher. Tenía esa claridad y se refleja muy bien en la película, ¿no? Por ejemplo, decía, la medicina es amarga, en referencia a las políticas impopulares, pero cuando el paciente se está muriendo necesita medicación. Entonces, la medicina es amarga, pero es necesaria, ¿no? Otra frase, nos apoyaremos en nuestros principios o sucumbiremos con ellos cuando tiene que decidir si finalmente manda a la Armada con más de 20.000 soldados a recuperar las Malvinas
que habían sido atacadas por Argentina, lo tiene claro. Esto es una cuestión de principios, punto. Cuando incluso tiene una reunión con el secretario de Exteriores de Estados Unidos que le recomienda no entrar en guerra con Argentina. O dice, pero a usted que se le ha perdido en esas islas que no valen absolutamente nada y que casi no hay allí residentes, unas islas perdidas. Y ella responde, bueno, ¿y por qué ustedes salieron al rescate de Hawái en el ataque Pearl Harbor? ¿No? Es que no es una cuestión de si tiene o no valor, es una cuestión de principios. Hemos sufrido una agresión y tenemos que responder. Entonces, este tipo de convicciones me parece que es absolutamente demoledor. Y es lo que explica en gran medida el éxito. Ella creía realmente, profundamente en lo que estaba haciendo, en las ideas de la libertad, en las ideas del conservadurismo en el caso de su partido y las puso en marcha y tuvo la valentía de hacerlo. O sea que ese empoderamiento por varias vías, ¿no? Por tener todo en contra y dar el salto, por dar un salto especialmente complicado en el ámbito de la política, donde las mujeres brillaban por su ausencia, y luego por su determinación a la hora de poner en marcha sus ideas y ponerlas en práctica en contra de la opinión de sus compañeros. Yo soy muy fan de analizar muy bien las palabras, porque también de las palabras también nos ayudan a formar las ideas, ¿no? Si no tenemos una palabra para expresar una idea o esa palabra ya ha sido olvidada, pues es muy difícil pensar de esa manera. Entonces, a mí me gusta mucho pensar en eso e incluso darle una vuelta, ¿no? Ya has mencionado una que en estos días se me ocurrió esa cosa, que es lo del techo de cristal, ¿no? Eso es un término que acuñan el propio feminismo y, en mi opinión, lo que hace es poner de manifiesto, primero, su incoherencia y, en segundo lugar, su paternalismo o su condescendencia. Porque si efectivamente existiera esa barrera, tal, coño, pon techo de titanio o llámalo techo de hierro, ¿no? Pero techo de cristal, bueno, pues de cristal haces así y lo rompes, ya está. Solo te hace falta la convicción y el esfuerzo para romperlo, que en realidad creo que es lo verdadero, ¿no? Es decir, pero usan esa expresión para representar algo y no nos damos cuenta que la propia expresión refleja lo que verdaderamente es un techo de cristal, de glacé, ¿no? Casi de cristal del que usan los dobles en las películas para romper las ventanas, ¿no? Que es azucarillo y tal. Pero no, bueno, si fuera así tan como lo pintan, pues llámalo de otra manera, eso, techo de algo muy fuerte, no sé, de adamantium o algo así, no sé. Sí, totalmente. En este caso está muy bien traído, el techo cristal como tal, pues oye, le pegas un tal y no es un techo invisible, mental, pero es un techo que, como digo, es decir, ahora ya es que no hay, o sea, no tiene sentido acuñar ese tipo de términos, porque, o sea, ya no es una cuestión de sexo, ¿no? Eso podía tener sentido, pues en su día, cuando sí existía discriminación por razón de sexo y había normativas que favorecían al hombre con respecto a la mujer. Ahora sucede al contrario, estamos que es exactamente igual de erróneo que el machismo normativo, el feminismo normativo, ¿no? Es decir, pues cuando antes en España resulta que las mujeres tenían prohibido tener una cuenta corriente a su nombre si no estaba con el marido. Solo las casadas, ¿eh? Las solteras. Claro, exacto. También es un matiz que siempre olvidan decir. Claro, pero este tipo de cosas que efectivamente había ciertas diferencias, pues ahora contrario, ¿no? Ahora se intenta también privilegiar a la mujer por una cuestión de sexo, pero en gran medida existe igualdad ante la ley, eso es un principio básico consagrado en las democracias liberales y en el caso de España en la Constitución del 78, por lo tanto, ya no es una cuestión de techos, ya no hay techos, ya es una cuestión de cada uno, con independencia de si eres mujer, hombre, blanco o negro, no tiene nada que ver. Has traído un concepto que yo creo que es idóneo para finalizar el programa de hoy, el cual me ha encantado, la verdad me lo he pasado muy bien y se me ha pasado el tiempo volando. Llevamos aquí 54. Igual, el placer es mío. Llevamos 54, pero tú has hablado de la igualdad ante la ley y una de las frases de Thatcher es que decía, no, estoy parafraseando, pero ella hablaba de
efectivamente necesitamos igualdad ante la ley, no mediante la ley, que era lo que tratan de imponer desde el otro lado, ¿no? Y esa también me parece una de sus intervenciones más icónicas, y yo creo que es una buena manera de ponerle un lazo a este programa. No sé si tienes algún melón más que quieras abrir antes de darlo por finalizado, porque bueno, también es verdad que podríamos estarnos aquí horas y horas hablando de este personaje que realmente pues te podrá gustar más o menos, y los liberales también incluso podemos criticarle muchas cosas, ¿no? Porque se me ocurre que en su lucha sindical, por ejemplo, contra los mineros especialmente, ¿no? Que el sindicalismo de la minería era especialmente violento y especialmente potente. Se podría decir que Thatcher fue un poco la que empezó a alimentar el pequeño monstruo del ecologismo, porque se sabe que empezó a desviar fondos así para cosas como Greenpeace y todo esto, precisamente para menoscabar la legitimidad que tenían los mineros, ¿no? Y acusarlos así de estar destruyendo el planeta y este tipo de cosas, ¿no? Las energías limpias y todas estas cosas. Es decir, hay muchas cosas, obviamente, que podríamos sacarle, no sé si querrás, pero vamos, yo creo que hemos hecho un buen repaso de la figura de Margaret Thatcher, ¿no? Sí, y yo creo que, no, simplemente para finalizar, a todos aquellos que no hayan visto la película, yo creo que es recomendable. Es recomendable, en primer lugar, por la altura y la importancia del personaje. O sea, de verdad, es una de las grandes líderes del siglo XX. Y es cierto, y coincido totalmente contigo, Ignacio, yo lo único que he hecho en falta en la película, que creo que queda desde el punto de vista bastante equilibrada, esa parte personal, esa parte política, pero sí es cierto que incide mucho más en la parte de la lucha contra los sindicatos y el tema de la guerra contra Argentina, y sin embargo no es que ni siquiera una nota al pie, lo cita, pero su contribución a la caída del muro de Berlín fue crucial junto con Reagan, crucial. Hicieron muchísimo para acelerar la caída del bloque soviético, que no deja de ser, o sea, el bloque soviético ya estaba muerto desde que nació, básicamente, pero es cierto que se podía haber prolongado y yo creo que el tándem que hicieron, o sea, el tándem que hizo Thatcher con Reagan, que simplemente la película se refleja en un baile de salón con Reagan y Thatcher bailando, claro, eso, es decir, eso daría para otra película en sí mismo, ¿no? Pero dicho lo cual, yo creo que merece la pena verla por la importancia del personaje. A mí, por ejemplo, me gustó mucho también, hay varias de Churchill, ¿no? Pero una especialmente me encantó, y yo creo que ese tipo de películas que ahora vamos a ver dentro de poco, Napoleón, que tengo muchísimas ganas de verla, yo creo que son películas que reflejan muy bien y que hacen muy entendible personajes de estas características. Por lo tanto, merece la pena por la importancia, insisto, del personaje, uno de los más grandes de la política occidental en el siglo XX, por todas sus contribuciones a nivel de liberalismo, a nivel de conservadurismo, en cuanto al punto de inflexión que supuso para la política británica, que desde entonces fue un punto de inflexión. El siguiente punto de inflexión en la política británica, desde mi punto de vista, sucedió con el Brexit. Pero desde que Thatcher logró el poder a finales de los años 70 hasta que se produjo el Brexit, pasaron 30 años. Ella marcó una era en la política británica, 30 años, marcó el camino, marcó el rumbo. Y luego su contribución también al tema de la lucha contra el comunismo, ¿no? Y la lucha por las ideas. Y luego, importante también porque refleja la parte más desconocida del personaje. Y luego, para mí, lo esencial, para los que son simplemente amantes del cine, es que la interpretación de Meryl Streep, de verdad, o sea, es para quitarse el sombrero, y prueba de ello es que fue una de sus mejores actuaciones. Y mira que Meryl Streep es una actriz maravillosa, con interpretaciones buenísimas, películas buenísimas. Bueno, pues esta es una de las mejores personajes e interpretaciones de toda su carrera, reconocida por ella misma, y partiendo de la base de que ella es progre también. O sea, que tiene doble mérito, tiene doble y triple mérito, ¿eh? O sea, que merece la pena, de verdad, verla. Estoy de acuerdo. Pues, Manuel, muchísimas gracias. Esta es tu primera participación en Pop Libertario, pero Iván, vamos, aprovecho para invitarte a todas las que quieras, porque, vamos, se me ha pasado el tiempo volando y
Y vamos, las que quieras. Ya no solo para biopics y tal, sino de lo que te dé la gana, tú me avisas y hablamos. Que bueno, material tenemos. Aunque tú me decías, contra Ignacio, va a estar difícil escoger una película porque es que, claro, ya habéis hecho tanta. No, bueno, todavía nos quedan. Así que cuando Pues quieras. yo encantado, Ignacio. Recojo el guante y seguro que surgirán nuevos temas y nuevas películas bueno, eso es una de las cosas de las muchas cosas que compartimos es el amor por el cine, así que yo encantado. Bueno, pues la de Napoleón está ahí a la vista, así que vamos a Eso, tenerla tiene buena apuntada. pinta. Tiene... La tenemos ahí apuntada. Bueno, muchas gracias, Perfecto, un Manuel, placer. y saludos a todos y hasta el próximo programa de Pop Libertario. Hasta entonces.